continuamos aquí en el desarrollo de su programa en un 2x1 Express. Ya estamos en la mesa de las conversaciones con Wilkin Moreno, especialista en estos temas de desastres naturales y miembro del Comité Central del Partido Fuerza del Pueblo. Buenos días, Wilkin. Buenos días, encantado, mis queridos, en estar aquí en 2x1 Express, viéndolo a ustedes tras batidores, me lo he gozado. A esta hora, si no se suman a nosotros, que apaguen los televisores. No, se quedaron en 1-0. En 1%. Es correcto. Wilkin, vamos a hablar de estos temas que nos están afectando en los últimos días, producto de estas inundaciones. ¿Qué entiende usted que hay que hacer para evitar estos problemas? Bueno, antes de pensar qué hay que hacer para evitarlo, hay que traer aquí, ¿verdad?, lo que es la realidad. Actualmente la situación de las instituciones de prevención, mitigación y respuesta es lo que representa el gobierno de manera general. La improvisación, la falta de planificación y la falta de coherencia en cuanto a lo que tiene que ver en el cumplimiento de los protocolos, las normas y las leyes que están allí y quedaron plasmadas durante el tiempo en que el presidente Fernández fue presidente, posterior el propio Hipólito Mejía, posterior al propio Fernández, y quedó una ley que es la 147-02. Una ley que traza la pauta de cómo debe manejarse cada institución. Actualmente hay un solapamiento, hay una falta de planificación y eso involucró lo que hoy tenemos año tras año, que es un desastre cada vez que aquí ocurren aguaceros de gran intensidad. Lo propio que se debe hacer es respetar la ley, respetar las normas y lo que dicta la propia ley de gestión de riesgo. En el caso de lo que ustedes tuvieron tuvimos todos hace 2 semanas, esas inundaciones fueron producto de la falta de planificación y de coherencia entre las autoridades. Gloria Ceballos por un lado, Méndez por otro, Sala por otro, que es el director de la Defensa Civil, Gloria del Instituto de Meteorología, y por qué no Méndez, parte de lo que es el COE, que ha sido, yo le he puesto a él, ha sido un secuestrador del sistema de gestión de riesgo. Pero son los mismos actores que tenemos ahí de los últimos 3 gobiernos, Wilkin. Eso es lo penoso, que son personas que tienen 20, 25 años ejerciendo la función y cada vez que ocurre una situación desaprueban o queman el examen. En el caso del COE, año tras año, el solapamiento es mayor. Usted tiene un director que no es director, porque Méndez funge como director y todos creen que es el director porque él así tiene un decreto y así lo hizo hacer. Sin embargo, el COE es una dirección general tripartita dirigida por las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, el Cuerpo de Bomberos del Distrito, como organismo de cultura de emergencias y por supuesto que tiene, digamos, de una forma u otra a nivel municipal representación, y la Defensa Civil, que es la verdadera directora del Centro de Operaciones de Emergencia. Aunque tienen 15 años las autoridades, no es después del año 2012 que se agrava la condición del solapamiento. Hasta el 2012 no había ninguna situación de solapamiento en el sistema. Hasta el 2012 todavía existía lo que ustedes conocen como Comisión Nacional de Emergencia, que ustedes buscan la foto del mismo Méndez, atrás de él lo que aparecía era el logo de la Comisión de Emergencia y no aparecía el COE como una institución que dirija y le dé frente a todo el sistema. Eso ha quedado como un switch, que cuando usted se le daña, que lo empata y lo pone directo, así se ha quedado el COE. El COE es un centro que se activa y se desactiva dependiendo de las situaciones y los manejos. Por eso las personas, el modo reactivo en el país lo han perdido, porque de por sí no existe ahora mismo en materia de prevención y mitigación autoridades que tengan esa previsión de los eventos que nos pueden causar ese tipo de emergencias. Ok. Entonces, dice usted que Méndez ha sido como un usurpador. Entonces, ¿qué ha implicado esa fuerza que se le ha dado a Méndez? Cuando usted tiene una asimetría institucional, la implicación es gravísima, muertes. O sea, el día que a Méndez se le pase lista y se le pase lista a las autoridades que han estado ocupando los últimos 7, 8 años las instituciones, usted se va a encontrar con una gravedad asimétrica. Por ejemplo,
Al presidente Abinader se le ocurre nombrar a Salas, Juan Cesario Salas, un mercadólogo, me parece que es, en la defensa civil. ¿Qué hace Salas? Salas desbarata todo lo que tiene que ver, para hablar en términos llanos, desbarata así mismo todo lo que tiene que ver con las especializaciones dentro de defensa civil para colocar parte del partido que fue representando, una institución técnica. Yo no critico que vaya un partidario. Pero tiene que respetar eso. Pero esto está haciendo una revelación. Sí. Usted va, miren, eso es grave lo que le está la diciendo. nómina de la defensa civil está constituida que antes un técnico que ganaba 30 o 40 mil pesos, ellos votaron 20 técnicos para nombrar un solo que gane 100 mil o 150 mil de un partido político que ni pasan por ahí la mayoría de ellos. Lo mismo pasa en el COE. En el COE ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Yo no lo puedo creer. Claro. Una primicia que, mire, yo he dado muchísimas entrevistas y esto lo he dicho muy someramente, pero responsablemente lo digo porque lo he estado investigando últimamente. Y en la defensa civil... Se han votado los técnicos para nombrar a un grupo de políticos, ni siquiera compañeritos, un grupo de políticos que entre Sala, su director que está ahí, que aspiró a diputado, que ni siquiera llega a regidor, porque no tienen ese gran liderazgo. Un liderazgo basado en una nómina, pura y simplemente. Y entonces... No sé por qué el presidente Abinader, a pesar de que tiene todas estas informaciones, permanece, digamos, esos funcionarios. En el caso de Sala, está enfermo, sufre de una enfermedad, se le ve incluso que está, ¿verdad?, un poco demacrado, se le ve en el rostro, pero sin faltarle respeto a su condición de salud, yo entiendo que una institución como la Defensa Civil, que me duele porque yo soy defensa civil desde el año 1992, me duele esa institución. Sala viene para acá la semana que viene. Bueno, pues usted luego aquí le pregunta, y la nómina, usted le pregunta por la nómina, y le pregunta si él, con Méndez, ha participado en lo que es la comisión de emergencia, si él ha convocado nunca junto a Méndez, o ustedes lo han visto nunca, a él, junto a Méndez, coordinando una acción de emergencia. Eso es una falta gravísima, porque ¿qué ha pasado con esto? Que por él y Méndez no ponerse de acuerdo, así como Méndez tampoco se puso de acuerdo con Carrasco, que fue director de la Defensa Civil, tampoco se puso de acuerdo con Pichirilo. ¿Un cacique entonces? No, el Matatán, porque eso ahí él lo tiene manga por hombro, como tiene la DAE, con una nómina de siquillo cuantos mil millones, y sin embargo, ustedes han visto progreso en el 911, han visto progreso en la respuesta de emergencia. Entonces, este país ha invertido, o ha gastado, mejor dicho, más de 2.000 millones de dólares en manejo de gestión de riesgo y atención a emergencia, y cada vez que aquí pasa algo, no se sabe dar una respuesta adecuada, ni siquiera comunicarle a tiempo a la población, porque no se ponen de acuerdo. Pero el país está muy conforme con la gestión de Méndez. No, yo vi que salió en una encuesta altísimo y un corrupto... Y cómo él se preocupa, que incluso deja a su familia a un lado para estar al frente ahí. No, él no la ha dejado a un lado porque la vez que ha habido emergencia se va para los cumpleaños del hijo, para la boda, y él mismo pide permiso porque está muy cansado. Pero ahora lo dije que cuando empezó la lluvia, que fue en la madrugada, estaban todos durmiendo. Durmiendo, roncando, pero roncando feo, roncando a niveles tales que no pudo levantarse hasta las 8 de la mañana, que hizo una convocatoria rápida con el presidente. A doña Gloria no le dio tiempo ni llegar al COE, a cambiarse y llegar. El presidente llegó primero que Pero ellos. no había pronóstico de que... Pero por supuesto, Pero claro desde una que semana sí. antes. Desde antes de las semanas antes se hablaba Estaba hablando. que el Distrito Nacional estaba en alerta verde. Claro, alertas que la dan incorrecta también, porque Méndez lo que se ha dedicado, y digo Méndez porque es verdad, él le ha dado a la cabeza, el frente. Usted dice COE y la gente lo que piensa es en Méndez, no piensa en más nadie. Así es. Él se la ha pasado en una hoja diciendo alerta verde, alerta amarilla, alerta roja. Entonces, leyendo una hoja 15 años, usted no tiene que leer esa hoja, caballero. Lo que tienen que saber cuando se da la información, qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo, es la comunidad, es la ciudadanía. Entonces hay una pirámide invertida desde hace muchos años en el país en lo que se refiere a la atención de emergencia y el manejo preventivo. Pero peor, este gobierno, Luis Abinader a su llegada, Macarrulla, también hizo otro desastre en el Palacio con un tema de emergencias y atención a gestión integral de riesgo. ¿Usted sabe lo que hizo Macarrulla? Un proyecto de 1.800 millones de euros, melaganariamente había un general dirigiéndolo, claro, tampoco era que estaba bien desarrollado el proyecto, pero Danilo lo dejó encaminado. El presidente Fernández en el 2010, en un discurso en Naciones Unidas, se para y reclama que los países deben unificarse para este tipo de eventos, cambio climático. El profesor Fernández en ese momento, ¿verdad?
Y Naciones Unidas aprueba en la 74ª Asamblea y dice: Turquía y Qatar le van a dar el apoyo a República Dominicana para que se convierta en el hub de atención a emergencia del Caribe insular y América Latina. Y Qatar y Turquía nos premian con ese proyecto. Y aquí se inaugura, Danilo hace el decreto 1318, más tarde, ¿verdad? Pero eso fue lo que se llevó a Macarrulla del gobierno. Bueno, lo que pasa es que Macarrulla... No, Macarrulla fue otra cosa. No fue, no. Fue otra cosa. Fue otra cosa. Macarrulla lo que hace es que cancela... Y fue un bulto también. Claro. Fue un bulto también. Eso fue extrapolado, ¿verdad? Sí. Pero en el término de ese proyecto que se llama Operford, para que ustedes lo busquen, se llama Operford, Danilo incluso fue a Turquía, fue a Qatar, y se inauguró prácticamente lo que era el proyecto con ese centro de excelencia. Llega Abinader, llega el presidente y por un decretazo cesan el proyecto. ¿Por qué contemplaba ese proyecto? Mejora de las inundaciones, una gestión de riesgo aquí para esos eventos hidrometeorológicos. ¿Por qué razón? Porque si República Dominicana iba a ser el país que iba a ser el hub de atención a emergencia y desastre, no podía ser un país con desastre. Tiene que tener mejora de eso. Y simplemente ellos desbarataron eso. Para el presidente con su carita bonita, con su carita nati muerta, sentarse al lado de Méndez, a charlatanear los dos, a decirle a este país: no, porque 5.000 millones yo invertí en cañada, señor. Eso da vergüenza que usted como presidente no sepa para qué es una cañada. Al lado de un gestor de una emergencia que debió darle un tapabocas y decirle: pues, presidente, cállese, espérese, no meta la pata. Pero como ellos sufren de eso, hay que dejarlo. Me está escribiendo doña Ada y me dice que si su entrevista va a pasar y usted no va a hablar de la Fuerza del Pueblo, ¿qué está haciendo? No, mire, la Fuerza del Pueblo, quiero decirle a este país que aquí no existen partidos políticos, que el único partido político aquí actualmente es la Fuerza del Pueblo. Pero el PLD dice que el único partido que tiene estructura es el PLD. Bueno, que los PRMistas dicen eso. Ellos tendrán estructura, pero los partidos políticos no pueden ser una sinonimia. Deben ser conjuntos de personas que convergen en la realidad del desarrollo de un país. Y el único partido aquí que está teniendo la cohesión para llevar un país hacia el desarrollo de la Fuerza del Pueblo, mediante 3 mecanismos. 2 que fueron 2 congresos, el Congreso Franklin Almeida Aranciel, el Manolo Tavares Justo, donde el presidente Leonel Fernández estableció, junto a todos los compañeros, una ruta a seguir partidaria. Primero, una formación partidaria para crear un plan de nación. En base a una sola cabeza, que es Leonel. Bueno, en base a una sola cabeza, que es la Fuerza del Pueblo, Leonel y una Fernández. Dirección. ¿Usted sabe que jefe de ese partido es Leonel Fernández? Bueno, es que si el jefe de partido fuera Leonel Fernández, las cabezas que vemos allí en Nati Muerta no estuviéramos aquí presentes, el presidente Fernández fuera omnipresente y estuviera sentado aquí. Sin embargo, se nos ha dado a todos la participación para que formemos parte de un desarrollo futuro que va a ser un gobierno de la Fuerza del Pueblo. Actualmente estamos todos concentrados en lo que es la planificación estratégica para salir hacia adelante, para no contar con recursos externos dudosos, sino que el propio partido haga un esfuerzo económico y físico para que sea una realidad el gobierno y las estructuras en las que la Fuerza del Pueblo está ahora mismo fortaleciendo y convergiendo junto a todos los compañeros. Hubo una actividad el pasado domingo. Domingo, correcto. Parece que es importante. ¿De qué trató? Bueno, la actividad del domingo fue una actividad para presentar a los miembros de la dirección central, así como a sus dirigentes medios y responsables, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con los mandos circunscripcionales. Se presentó lo que fue una planificación estratégica, que a grosso modo esa planificación estratégica, para no entrar en temas muy internos y confidenciales del partido, fue lo que fue una estrategia trazada tanto para la ruta económica, la ruta electoral, así como cada una de las condiciones en que los compañeros van a desarrollar la actividad política de la Fuerza del Pueblo, impidiendo, repito, que manos oscuras puedan introducir ningún tipo de recurso, ningún tipo de intervención en lo que es un partido transparente y transversal ante una ciudadanía carente actualmente de planificación y organización. Antonio Marte, presidente del partido Primero la Gente, ha planteado de que los partidos dejen de recibir los recursos que le da la Junta para que esos recursos sean utilizados para el problema de esta crisis que está afectando al país, producto de este conflicto bélico, Estados Unidos, Irán, Israel y otros países que se han estado sumando a la región.
¿Qué le parece a usted ese planteamiento? Lo que pasa es que Antonio Marte es una figura muy dinámica. Pero no deja de tener sentido la propuesta. Tiene sentido, pero también hay que ver cuál ha sido la cultura en República Dominicana a nivel partidaria y cuál ha sido realmente la supervisión o cuál ha sido el monitoreo que se han tenido dentro de los partidos. Entonces, Antonio de una forma dinámica plantea algo que hay que ver si es factible o si es real y vamos a decir, el PRM ha cumplido con esa naturaleza como tal, como partido político. Lo ha cumplido el PLD. La Fuerza del Pueblo es un partido joven, que hay que ver de qué manera hemos venido desarrollándonos, que hemos estado del 18 hasta el tercer lugar y no hemos tenido de una forma u otra ni que acudir a fondos dudosos y mucho menos a señalamientos dudosos, lo que significa que los partidos políticos tienen de una forma u otra cómo monitorear y cómo fiscalizar los fondos, sea de la Junta Central Electoral o no. Bien, dime una cosa, ¿cuál va a ser finalmente la actitud del partido con respecto a el plan que el presidente ayer la iglesia se quejó de que no hay plan? Bueno, es que el PRM no tiene plan, porque el único plan que el PRM ha establecido, vamos a decir, directa y sin titubeo, ha sido el plan de quebrar el país. El único plan que tiene el PRM, no, quebrar el país, sacar de la pobreza a un grupo de dominicanos. Pero el mundo se refiere a este conflicto que todos los países... No, yo me refiero al plan. Al plan del gobierno para enfrentar las crisis que puede generar este conflicto bélico. Es que no hay plan, miren, ustedes tenían a David Collado ahorita, vamos a decir la cabeza del PRM en cuanto a las encuestas. Ustedes han escuchado a David Collado expresarse nunca en cuanto a una situación nacional, mucho menos ante una condición bélica fuera del país. Ustedes han escuchado las estructuras del PRM como partido político tener una planificación organizativa como la tiene la Fuerza del Pueblo para poder expresar al presidente Fernández qué hacer en caso de un escalamiento de lo que está ocurriendo entre Irán e Israel. Ustedes han escuchado al propio presidente Luis Abinader dar una expresión de cuál es el mecanismo que ellos van a utilizar. Les voy a hablar claro, no pueden tenerlo. Este gobierno eliminó la especialización de planificación, fusionó, eliminó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Quién es que debiera estar en este momento especializando esa área para fortalecer qué? Un plan plurianual que este gobierno no ha dicho a este país qué va a hacer en materia de modificar el plan plurianual de desarrollo, qué van a hacer con el A112, qué van a manejar con los fondos públicos en cuanto a la naturaleza de un ahorro de esos ingresos y gastos. Entonces, el presidente Abinader, que para mí es un charlatán junto con todos los funcionarios, lo que están es burlándose. Pero usted formó parte del PRM. Y por eso lo digo a boca llena, que son todos unos charlatanes. ¿Cuándo usted se fue del PRM? En el 2023, gracias a Dios. Pero, prácticamente son 2 años que usted... Ay, sí. Me han hecho de todo y me han puesto en China, pero yo sigo tirando para adelante con mi Fuerza del Pueblo. ¿Cómo si usted lo ha puesto en China? Explícame. No, porque estos tigres son sangrientos, los tipos te cierran negocios, te cobran impuestos, te la ponen en China. Te llaman a la empresa cuando tú trabajas. Mira, pues fulanito de contra del gobierno. Eso es impuesto interno que tiene que ver con eso. Bueno, pero ellos saben cómo hacerlo y más ese delincuente que ellos pusieron ahí de Magín. Chima gracias, Wilkie. Oye, pero... Wilkie Moreno. Wilkie está duro. Está duro. Señores, vámonos a una pausa. En breve Luis Méndez le va a hablar de deportes en un 2x1 Express.